El amanecer en el mercado de la Merced revelaría secretos que cambiarían para siempre la vida de Lucía Vega. Mientras acomodaba mangos y papayas en su puesto familiar, jamás imaginó que cada movimiento era observado por ojos que no buscaban fruta, sino vulnerabilidades. Lo que estos hombres desconocían era el poder que acechaba en las sombras de su familia, un secreto que convertiría esta simple intimidación en el mayor error de sus vidas. La luz dorada del sol se filtraba entre las lonas multicolores del mercado más antiguo de la Ciudad de México, creando un caleidoscopio de colores sobre las frutas tropicales que Lucía organizaba con precisión casi ritual. A los 35 años, sus manos ágiles trabajaban con la memoria muscular desarrollada desde niña, cuando su abuela le enseñó a reconocer la perfecta madurez de un mango con solo olerlo. Doña Lucía, lo de siempre. Don Manuel, el panadero de la esquina, se acercó con su característico delantal blanco manchado de harina. «Hoy necesito extra para los nietos que vienen de visita». Lucía sonrió, sus ojos oscuros iluminándose mientras seleccionaba las mejores piñas y papayas. Para los pequeños invasores, fruta extra dulce entonces. Su risa se mezclaba con el bullicio matutino del mercado, una sinfonía de voces pregonando precios, olores de chiles tostados y el constante regateo entre comerciantes y clientes. El puesto de los Vega, Sabores del Sur, había sido el sustento familiar por 3 generaciones. Las fotografías descoloridas de su abuela y madre adornaban un pequeño altar junto a la caja registradora, vigilantes silenciosas del legado que Lucía mantenía con orgullo. Mientras entregaba el cambio a don Manuel, notó por el rabillo del ojo algo inusual. 2 hombres con chaquetas de cuero negro, demasiado pesadas para el calor de mayo, observaban sistemáticamente cada puesto. No compraban, no preguntaban precios, solo observaban, anotaban. ¿Viste a esos tipos? Carmela, vendedora de flores del puesto vecino, se inclinó para susurrar. Tercera vez esta semana. Ayer estuvieron hablando con Tomás del almacén. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía mientras recordaba las noticias sobre expansiones territoriales del cartel en mercados del norte. «Seguro son inspectores», respondió, deseando creer sus propias palabras. El mercado continuó su ritmo, incesante, pero algo sutil había cambiado. Lucía lo sentía mientras atendía a sus clientes habituales. La señora González con su lista para la comida familiar del domingo, estudiantes buscando fruta barata para sus departamentos compartidos, chefs de restaurantes locales seleccionando los ingredientes más frescos. Al mediodía, cuando el calor intensificaba los aromas del mercado, uno de los hombres de chaqueta se detuvo frente al puesto de Tomás. El almacenero, normalmente parlanchín y bromista, escuchaba con rostro pálido y asentía repetidamente. Lucía fingió reorganizar su mercancía mientras agudizaba el oído. Su hermano, al que no veía desde hace años, siempre decía que la información era poder. Y aunque habían tomado caminos drásticamente diferentes, algunas lecciones permanecían. Un celular sonó. El hombre de la chaqueta respondió con un escueto «Sí, jefe», antes de mirar directamente hacia el puesto de Lucía. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció congelar el bullicio del mercado. Él sonrió, una mueca que no alcanzó sus ojos, y asintió en su dirección antes de alejarse. El mercado seguía igual, vibrante y colorido, pero Lucía sintió que algo fundamental había cambiado. Su santuario, su hogar, acababa de convertirse en territorio marcado. La tarde avanzaba en el mercado mientras el ritmo frenético de la mañana cedía paso a la calma relativa que precedía al segundo bullicio vespertino. Lucía aprovechaba estos momentos para reorganizar su mercancía, calculando mentalmente el inventario y las ganancias del día. Sus manos acariciaban las frutas sobrantes, evaluando cuáles deberían venderse con descuento antes del cierre y cuáles sobrevivirían hasta mañana. El sonido de pasos deliberadamente lentos interrumpió sus cálculos. Al levantar la mirada, encontró al hombre de la chaqueta de cuero que había visto observando el mercado. De cerca, su rostro revelaba una cicatriz delgada que dividía su ceja izquierda, un recuerdo permanente de alguna violencia pasada.
Buenas tardes, señorita. Su voz era sorprendentemente suave, casi educada. Permítame presentarme. Miguel Soto, consultor de seguridad para negocios locales. Extendió una tarjeta que Lucía no tomó. Sobre su hombro, a 10 metros de distancia, Héctor, el guardia de seguridad del mercado, conversaba con el otro hombre de chaqueta. Demasiado entretenido para notar lo que ocurría en su puesto. «No necesito consultores», respondió Lucía sosteniendo la mirada del hombre. «Mi negocio está perfectamente protegido. Gracias». Miguel sonrió, mostrando dientes perfectos que contrastaban con la aspereza de su apariencia. Tomó una mandarina, la hizo girar entre sus dedos como si evaluara una joya. «El mercado está cambiando, señorita Vega. Los tiempos difíciles requieren protección adicional». Apretó ligeramente la fruta. Sería una verdadera lástima que algo ocurriera a un negocio tan familiar. Su mirada se desvió hacia las fotografías del pequeño altar. El corazón de Lucía aceleró su ritmo, pero mantuvo su expresión impasible, un talento perfeccionado tras años de regateos. «¿Cuánto cuesta su consultoría?», preguntó, inyectando precisamente la cantidad correcta de resignación en su voz. 5,000 pesos semanales, un pequeño seguro contra accidentes. Miguel dejó la mandarina junto a la caja. «Comenzando hoy, para demostrar nuestra seriedad en la relación comercial». Lucía sintió el calor ascendiendo por su cuello, pero su voz permaneció controlada. «Imposible. Apenas gano eso en una semana completa». «Entonces quizás deba reconsiderar sus prioridades comerciales». La sonrisa de Miguel se desvaneció. «La protección no es opcional en esta nueva administración del mercado». «Tendré que consultar con mi contador», respondió ella ganando tiempo. «No manejo ese efectivo aquí». Miguel se inclinó sobre el mostrador, invadiendo su espacio personal. El olor a colonia cara mezclada con tabaco la envolvió. «Mañana a esta hora, señorita Vega. Sería decepcionante que un negocio con tanta historia familiar sufriera algún percance». Mientras se alejaba, Lucía notó cómo Héctor evitaba mirar en su dirección. El guardia de seguridad, quien por años había aceptado agradecido las frutas que ella le regalaba al final del día, ahora encontraba fascinante el suelo de concreto. La mandarina que Miguel había manipulado permanecía sobre la caja como un símbolo tangible de la amenaza. Lucía la tomó, sintiendo la ligera magulladura donde sus dedos habían presionado, y en un acto de silenciosa rebelión la arrojó con fuerza al contenedor de desperdicios. Las sombras se alargaban entre los puestos mientras ella cerraba la caja registradora con más fuerza de la necesaria. No necesitaba consultar con nadie para saber que el mercado, su hogar desde la infancia, acababa de convertirse en territorio en disputa, y ella, sin desearlo, en participante de una guerra que apenas comenzaba. La pantalla principal del centro de mando proyectaba un mapa digital de la Ciudad de México. Sectores enteros marcados en rojo pulsante, mientras Omar Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, estudiaba los patrones de expansión territorial con la intensidad de un cirujano examinando un tumor maligno. A los 42 años, su rostro mostraba las líneas profundas de quien ha visto demasiada violencia y carga el peso de contenerla. «El cartel de los rojos está expandiendo operaciones hacia el sur y este», señaló, su dedo trazando rutas sobre los distritos comerciales. «Han establecido puntos de distribución en estos 6 mercados en el último mes. La Merced parece ser el siguiente objetivo». Los oficiales de alto rango reunidos alrededor de la mesa asintieron, tomando notas mientras Omar continuaba su exposición con precisión militar. Las paredes blindadas de la oficina, ubicada en el corazón del complejo gubernamental, estaban diseñadas para contener secrets que podrían desatar pánico si llegaran a oídos públicos. «Sus métodos son predecibles pero efectivos», continuó Omar. «Primero infiltran personal para reconocimiento, luego establecen protección a comerciantes, finalmente convierten los mercados en centros de distribución y lavado de dinero». La Tuntu, Coronel Ramírez, encargada de inteligencia, deslizó una tableta hacia él. «Confirmamos que Miguel Soto, lugarteniente de Víctor Rojas, fue visto en la Merced esta mañana». Omar amplió la fotografía de vigilancia.
Miguel, con su característica cicatriz sobre la ceja, conversaba con un guardia de seguridad del mercado. Algo en la escena provocó una inquietud que no logró identificar inmediatamente. ¿Tenemos identificados sus contactos en la Merced?, preguntó ampliando la imagen para examinar los puestos visibles en segundo plano. Trabajamos en ello, señor. La infiltración apenas comienza. El comandante Torres desplegó estadísticas en una pantalla secundaria. Hemos interceptado comunicaciones, sugiriendo que los rojos consideran la Merced estratégicamente vital. Es el mercado más antiguo, con conexiones a proveedores en todo el país. Omar asintió, su mente calculando implicaciones. Un teléfono seguro vibró sobre la mesa. La llamada, proveniente del fiscal general, requería su atención inmediata. Continúen, ordenó antes de apartarse para atender la llamada. Mientras escuchaba al fiscal, su mirada vagó hacia el único elemento personal en aquella oficina estéril. Una fotografía enmarcada, parcialmente oculta tras expedientes. Una niña de 12 años sonreía junto a un adolescente serio. Lucía y él, antes que el deber y la seguridad, los separaran. Habían pasado 6 años desde su última conversación real. Ocasionales mensajes de cumpleaños y festivos habían reemplazado la complicidad de la infancia. La familia de un policía siempre es un blanco, le había explicado cuando ascendió a su primera posición de alto rango. La distancia era protección. Se recordaba cuando la ausencia dolía demasiado. Entendido, señor, respondió al fiscal. Implementaremos el operativo esta noche. Terminó la llamada y regresó a la mesa de estrategia con renovada urgencia. Torres, necesito vigilancia continua en la Merced. Ramírez, quiero perfiles completos de todos los contactos de Soto en el mercado para mañana. Su voz no admitía cuestionamientos. Los rojos han convertido 6 mercados en centros de operaciones. La Merced no será el séptimo. Mientras los oficiales se dispersaban para ejecutar órdenes, Omar regresó al mapa digital, estudiando el sector que contenía el mercado más antiguo de la ciudad. Sin saberlo, sus dedos se detuvieron exactamente sobre el puesto de frutas donde, a esa misma hora, su hermana enfrentaba las primeras amenazas de los mismos criminales que él juraba destruir. Las luces del mercado se atenuaban gradualmente mientras los comerciantes cerraban sus puestos bajo el manto protector del anochecer. Lucía ajustaba las lonas sobre su mercancía cuando los gritos provenientes de la sección de artesanías rompieron la rutina del cierre. Corrió junto a otros vendedores hacia el sonido, deteniéndose abruptamente ante la visión del puesto de Teresa. El pequeño local que exhibía artesanías oaxaqueñas había sido destrozado sistemáticamente. Los delicados alebrijes de madera yacían fragmentados sobre el concreto, como criaturas míticas sacrificadas. Teresa, una mujer de 60 años que había dedicado su vida a preservar el arte indígena, sollozaba silenciosamente mientras recogía fragmentos multicolores. «Fue un accidente», dicen, murmuró Teresa cuando Lucía se arrodilló para ayudarla. 2 hombres tropezaron accidentalmente contra el estante principal. Cuando protesté, mencionaron que sin protección adecuada, estos accidentes podrían repetirse. Carmela, la florista, se unió al improvisado círculo de asistencia, su rostro reflejando el miedo colectivo. A Juanito le rompieron la cámara refrigeradora anoche. A los Martínez les bloquearon el acceso a su bodega esta mañana. Mientras recogían los restos del pequeño negocio, la realidad se cristalizaba en sus mentes. El mercado estaba siendo metódicamente sometido, un puesto a la vez. Aquellos que habían aceptado la protección lucían un pequeño adhesivo rojo en sus cajas registradoras, una marca visible de sumisión. «Necesitamos hablar con las autoridades», sugirió Lucía. El Linmu, silencio que siguió fue respuesta suficiente. La mirada de Héctor, el guardia, se desvió mientras pasaba junto al grupo, su radio de comunicación misteriosamente silenciosa ante la destrucción evidente. 2 horas después, Lucía cerraba la puerta de su modesto apartamento en un edificio antiguamente elegante del centro histórico. Las paredes delgadas no lograban contener los sonidos cotidianos de familias cenando, televisores a volumen excesivo y bebés llorando, la sinfonía urbana que normalmente encontraba reconfortante.
Sobre su mesa, bajo una lámpara de luz amarillenta, dispuso metódicamente sus opciones: la tarjeta que Miguel había dejado sobre el mostrador, sus ahorros insuficientes para cubrir la cuota de protección y, finalmente, un teléfono celular antiguo que conservaba un único contacto importante. Su mano tembló ligeramente mientras contemplaba este último recurso. 6 años desde su última conversación real. Incontables celebraciones familiares perdidas, justificadas por la distancia protectora que él había impuesto. El sonido estridente del teléfono fijo interrumpió sus cavilaciones. Pocas personas tenían ese número. «Sabemos que no has decidido aún», dijo una voz masculina sin identificarse. «Para ayudarte a considerar nuestra oferta, mira por tu ventana». Lucía apartó la cortina con dedos entumecidos. En la acera opuesta, bajo la luz amarillenta de un farol, Miguel fumaba tranquilamente mientras la observaba. Junto a él, otro hombre fotografiaba meticulosamente su edificio, su ventana, su vida. «Mañana esperamos tu respuesta favorable», continuó la voz. «Sería lamentable que tu situación habitacional sufriera el mismo infortunio que el negocio de la señora Teresa». La línea quedó muerta, pero el mensaje persistió en el aire como humo tóxico. Con dedos que ya no vacilaban, Lucía tomó el SIS, viejo celular, y lo encendió. La batería, sorprendentemente, conservaba carga suficiente. Un único contacto aparecía en la pantalla: Omar, su hermano, el secretario de seguridad que había jurado combatir exactamente a los hombres que ahora acechaban bajo su ventana. Presionó llamar, sabiendo que este simple acto derrumbaba años de cuidadosa separación. Después del tercer tono, respondió una voz familiar que el tiempo no había logrado borrar de su memoria. Café Primavera ocupaba un espacio discreto en Coyoacán, suficientemente alejado tanto del mercado como de las oficinas gubernamentales. Las mesas de madera desgastada y el aroma a café recién molido creaban una atmósfera de neutralidad perfecta para conversaciones complicadas. Lucía llegó primero, seleccionando una mesa en el rincón más alejado, donde las paredes decoradas con fotografías en sepia de un México antiguo parecían apropiadas para desenterrar un pasado compartido. Lo reconoció inmediatamente cuando entró. A pesar del traje impecable que había reemplazado las camisetas gastadas de su juventud, seguía siendo Omar. Más delgado, con canas prematuras en las sienes y una postura que delataba años de vigilancia constante. Sus ojos escanearon metódicamente el local antes de posarse en ella. «Lucy», dijo simplemente al sentarse, usando el diminutivo de su infancia. «Omar», respondió ella, sorprendida por la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Un silencio cargado de 6 años de ausencia se instaló entre ellos mientras la mesera dejaba 2 tazas de café. Omar había ordenado sin preguntar. Recordaba cómo lo tomaba ella. Un detalle inesperadamente doloroso. «Te ves bien», ofreció él finalmente, un comentario superficial que contrastaba con la gravedad del momento. «No vine para intercambiar cortesías», respondió Lucía, sus dedos tensándose alrededor de la taza. «El mercado está siendo invadido por los rojos. Están extorsionando a los comerciantes, destruyendo puestos, intimidando a todos». Omar mantuvo su expresión profesionalmente neutral, pero un músculo pulsó en su mandíbula. «¿Te han amenazado directamente?» «Anoche estaban fotografiando mi apartamento». Su hermano cerró los ojos brevemente, la única señal visible del impacto que esta información causaba. «Esto es exactamente por lo que nos distanciamos, Lucy». «No, nos distanciamos porque decidiste que tu carrera era más importante que tu familia». Las palabras emergieron afiladas, cargadas con el resentimiento largamente contenido. «Mamá te necesitaba en su lecho de muerte, Omar». El golpe verbal le hizo enderezarse, como si hubiera recibido un impacto físico. «¿Sabes por qué no pude estar allí? La amenaza contra la familia del nuevo jefe antinarcóticos. Lo que sé es que estuve sola sosteniendo su mano mientras preguntaba por ti», interrumpió ella, bajando la voz al notar que una pareja en la mesa vecina los observaba con curiosidad.
sola continuando el negocio familiar, sola en su funeral. Omar extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose antes de tocarla de ella. Mi ausencia era protección, Lucía, si hubieran confirmado nuestra relación, y ahora estoy aquí destruyendo esa protección, porque no tengo alternativa, concluyó ella, la ironía amarga en su voz. La tensión se disolvió gradualmente mientras intercambiaban información. Lucía describiendo a Miguel, las tácticas de intimidación, los puestos vandalizados, Omar escuchando con atención profesional, reconociendo en la descripción de su hermana los mismos patrones que su equipo había identificado en otros mercados. Carmela, Teresa, los Martínez, todos están atrapados en esto, Omar. No es solo mi problema. Algo cambió en su mirada al escuchar los nombres, personas reales, no estadísticas en un informe de inteligencia. El mercado que mamá y la abuela protegieron toda su vida, continuó ella. No puedo simplemente abandonarlo. Omar bebió el último sorbo de su café, ahora frío, mientras tomaba una decisión. Los rojos están en nuestro radar, están expandiendo sus operaciones de distribución a través de mercados. ¿Y qué hará el poderoso secretario de Seguridad?, preguntó ella, sin disimular el desafío en su voz. No el secretario, respondió Omar, inclinándose hacia adelante. Tu hermano. Mientras pagaban y se preparaban para salir, la mesera notó algo particular en aquellos clientes. Habían llegado como extraños y se marchaban como algo más complejo, no completamente reconciliados, pero unidos por un entendimiento renovado y un peligro compartido que había eclipsado, momentáneamente, el peso de su historia. La mansión, en Lomas de Chapultepec, ostentaba una fachada de legitimidad empresarial, con guardias que parecían seguridad privada corporativa y cámaras estratégicamente ubicadas que escaneaban permanentemente el perímetro. En el sótano insonorizado, lejos de miradas indiscretas, Víctor el Cobra Rojas estudiaba el mapa de la Merced desplegado sobre una mesa de mármol. Sus dedos, adornados con un único anillo de oro macizo, trazaban rutas de distribución potenciales mientras Miguel permanecía en posición de firmes a su derecha. ¿Cuántos comerciantes han aceptado nuestra protección?, preguntó Víctor. Su voz suave contradecía la crueldad de sus ojos negros. 22 confirmados, respondió Miguel. Principalmente pequeños. Los más grandes están resistiendo, pero tras el incidente con el puesto de artesanías, varios están reconsiderando. El Cobra asintió, satisfecho. A los 48 años, había refinado el arte de la intimidación calculada. Demasiada violencia atraía atención, demasiada diplomacia sugería debilidad. El balance perfecto transformaba territorios en dominios. ¿Y la vendedora de frutas, Vega? Aún indecisa. Pero después de mostrarle que conocemos su domicilio, esperamos su cooperación inmediata. Víctor levantó un expediente delgado, estudiando la fotografía de Lucía capturada en 1900. El mercado. Su ubicación es estratégica. Desde su puesto se controla el acceso a 3 pasajes principales. Cerró el archivo. Asegura la mañana. Si resiste, demuestra consecuencias. Nada permanente. Aún. La escena se disolvió, transformándose en la sala de situación de la Secretaría de Seguridad, donde Omar Harfuch recibía el informe actualizado de su equipo de inteligencia. Mapas digitales idénticos a los que el Cobra estudiaba se proyectaban en pantallas de alta definición, pero con marcadores diferentes, puntos rojos indicando infiltración cartel, zonas amarillas señalando áreas vulnerables. La Merced es clave en su estrategia, explicaba la coronel Ramírez. Nuestros informantes confirman que los rojos han invertido significativamente en este takeover. No es solo otro mercado para ellos. Omar estudió el patrón de expansión, ahora viendo no solo un análisis estratégico, sino el mundo donde su hermana trabajaba diariamente. ¿Por qué la Merced específicamente? Ya controlan otros mercados con mejor acceso logístico. El comandante Torres activó una visualización tridimensional. Descubrimos que bajo la Merced existen túneles coloniales, algunos conectados al sistema de drenaje moderno. Proporcionan rutas de movimiento invisibles bajo la ciudad,
Los planos oficiales solo muestran un 30% de la red real. Una autopista subterránea para distribución, murmuró Omar, la realización cristalizándose. Desde allí podrían mover mercancía a cualquier punto de la ciudad sin detección. Exactamente. Y hay más. Encontramos transferencias financieras significativas a empresas fantasma que han comprado propiedades estratégicas alrededor del mercado. La pantalla cambió para mostrar transacciones bancarias y títulos de propiedad. Omar reconoció el patrón. No solo buscaban control operativo, sino consolidación territorial. La Merced no era solo un punto de distribución, era la pieza central de un imperio en expansión. Necesito vigilancia completa, ordenó Omar. Cada entrada, cada túnel, cada movimiento dentro del mercado. Y quiero perfiles detallados de los principales objetivos de reclutamiento. Mientras Torres coordinaba la operación, Omar observó nuevamente el mapa. El puesto de frutas de su hermana aparecía como un pequeño rectángulo sin importancia aparente, pero su ubicación estratégica resultaba evidente desde esta perspectiva militar. Controló la expresión de su rostro mientras la comprensión lo golpeaba. Lucía no estaba siendo intimidada al azar. Su ubicación la convertía en un activo táctico prioritario. La escena volvió a la mansión, donde el Cobra cerraba su reunión con una advertencia final. Si Harfuch intensifica operativos cerca del mercado, aceleren el calendario. No podemos permitir que años de planeación se desperdicien por un funcionario ambicioso. Miguel asintió, guardando su teléfono donde había mostrado fotografías de vigilancia de los potenciales problemas en el mercado, incluyendo una de Lucía Vega, observando con desafío desde su puesto de frutas. «Encárgate de la vendedora mañana», ordenó Víctor. «Deja claro que resistirse tiene consecuencias que nadie en la Merced querrá experimentar personalmente». El mediodía en la Merced traía consigo la máxima actividad. Cuando las amas de instintos casa, chefs de restaurantes y compradores habituales convergían creando un bullicio que normalmente reconfortaba a Lucía. Hoy, sin embargo, la energía familiar del mercado se sentía como una frágil máscara sobre la tensión subyacente. Desde su encuentro con Omar, había notado detalles antes invisibles. Las pequeñas calcomanías rojas que marcaban negocios protegidos, las miradas evasivas entre comerciantes, el silencio que caía momentáneamente cuando ciertos hombres pasaban entre los puestos. Mientras pesaba una bolsa de mangos para la señora Gutiérrez, una clienta de décadas, Lucía detectó un cambio sutil en la atmósfera, como cuando el aire se comprime antes de una tormenta. Las conversaciones a su alrededor disminuyeron gradualmente, creando un vacío acústico antinatural en el siempre ruidoso mercado. Miguel emergió entre la multitud que instintivamente se apartaba, flanqueado por 4 hombres cuyas chaquetas abultadas sugerían armas ocultas. Su sonrisa profesional había sido reemplazada por una expresión impasible mientras se dirigía directamente hacia su puesto. La señora Gutiérrez, percibiendo el peligro, recogió apresuradamente su compra y se alejó. «Señorita Vega». Miguel se detuvo precisamente frente a su mostrador mientras sus acompañantes se posicionaban estratégicamente, bloqueando las rutas de escape. «Me temo que su periodo de consideración ha expirado». Lucía sintió el calor del antiguo celular en el bolsillo de su delantal. Omar le había instruido a activarlo con un código específico si enfrentaba peligro directo. Sus dedos se movieron discretamente hacia el bolsillo mientras mantenía contacto visual con Miguel. «No recuerdo haber solicitado ningún periodo», respondió, consciente de que cada vendedor cercano observaba la confrontación, sus rostros reflejando horror y resignación. El mercado entero parecía contener la respiración. Los compradores habituales se desviaban instintivamente, creando un espacio vacío alrededor de su puesto, como si estuviera rodeado por un campo de fuerza invisible. «Desafortunadamente, hay consecuencias por rechazar nuestra generosa oferta de protección», continuó Miguel, su voz calculadamente moderada. Hizo un gesto sutil y uno de sus hombres volcó casualmente una pila de cajas de fruta almacenadas junto al pasillo.
El estruendo de mangos y papayas estrellándose contra el suelo resonó como un disparo. Nadie se movió para ayudar. Nadie protestó. El mensaje era inconfundible. La siguiente demostración, continuó Miguel mientras otro de sus hombres extraía un pequeño contenedor metálico de su chaqueta, podría involucrar materiales menos agradables que fruta fresca, quizás algo más inflamable. Bajo el mostrador, protegida de miradas, la mano de Lucía presionó la secuencia de botones en el celular que Omar le había enseñado. Una señal silenciosa, un SOS invisible. Teresa, desde su puesto reconstruido, observaba con ojos hundidos. Carmela había cerrado completamente sus cortinas florales. El mensaje al mercado era claro: nadie vendría en su auxilio. Tienen 10 segundos para reconsiderar, declaró Miguel, revisando teatralmente su reloj. De Lugo. Después me temo que tendré que ofrecer una demostración más convincente de por qué nuestra protección es indispensable. Lucía miró alrededor, la realidad de su situación cristalizándose con brutal claridad. Los guardias de seguridad habían desaparecido convenientemente. Algunos compradores fotografiaban discretamente con sus teléfonos, pero nadie intervenía. Esta era la verdadera cara del miedo comunitario que los rojos habían cultivado meticulosamente. 5 segundos, continuó Miguel, mientras sus hombres cerraban el círculo imperceptiblemente. Lucía pensó en su madre, en su abuela, en generaciones de mujeres Vega que habían sostenido este puesto contra todo pronóstico. Pensó en Omar, quien quizás no llegaría a tiempo. Tiempo terminado, anunció Miguel extendiendo su mano hacia el hombre con el contenedor metálico. Permítame demostrarle personalmente por qué la Merced necesita nuestra presencia. El antiguo rancho en las afueras de Xochimilco parecía abandonado, sus paredes de adobe deliberadamente descuidadas para desalentar curiosos. Solo los observadores más atentos notarían las discretas cámaras térmicas ocultas entre la vegetación o los modernos sistemas de seguridad, camuflados como deterioro estructural. En el interior, la tecnología contrastaba dramáticamente con la fachada. Pantallas táctiles, comunicaciones encriptadas y un equipo de operaciones especiales en constante movimiento. Lucía observaba desde una silla en la esquina mientras Omar dirigía a su equipo con la eficiencia de quien ha gestionado crisis durante décadas. El recuerdo de su rescate permanecía borroso. El caos repentino, cuando vehículos oficiales sin identificación bloquearon abruptamente las salidas del mercado. Miguel y sus hombres retrocediendo ante la llegada de fuerzas superiores. Ella misma, escoltada a través de pasajes secundarios, antes que los compradores pudieran siquiera procesar lo sucedido. El perímetro del mercado está asegurado, informaba la coronel Ramírez, señalando zonas en un mapa digital. Tenemos identificados 17 operativos de los rojos integrados en la administración, incluyendo 3 guardias de seguridad y el administrador de almacenes centrales. Omar asintió, su mirada momentáneamente encontrándose con la de Lucía antes de regresar al mapa. ¿Situación de los comerciantes aliados? Teresa Huerta, Carmela Sánchez y los Martínez han sido trasladados discretamente a ubicaciones seguras, respondió el comandante Torres. Sus familiares también están protegidos. No pueden mantener evacuado el mercado indefinidamente, intervino Lucía levantándose. La Merced es el sustento de cientos de familias. Cada día cerrado significa niños sin comer. El equipo de seguridad intercambió miradas, claramente incómodos con la presencia de un civil en su planificación táctica. Omar, sin embargo, consideró sus palabras. No cerramos la Merced, aclaró. Mantenemos presencia discreta mientras recolectamos evidencia suficiente para una intervención definitiva contra los rojos. Mientras yo permanezco encerrada aquí, completó Lucía, la frustración evidente en su voz, lejos de mi negocio, de mi comunidad, exactamente como querían ellos. Omar indicó a su equipo que los dejaran solos. Cuando la habitación se vació, la disciplina profesional del secretario de Seguridad se suavizó ligeramente. ¿Preferirías estar muerta?, preguntó directamente. Porque esa era la alternativa. El contenedor que llevaba ese hombre contenía ácido, Lucía. No era una simple
Intimidación. Ella absorbió esta información, recordando la mirada fría de Miguel. Nunca abandoné el mercado, ni durante los terremotos, ni durante las crisis económicas. Es el legado de mamá. Y yo nunca abandoné mi juramento de proteger a los ciudadanos, respondió Omar, incluso cuando significó distanciarme de mi propia familia. El silencio entre ellos contenía 6 años de ausencia y décadas de historia compartida. Necesito tu ayuda, admitió finalmente Omar, desviándose del guión de autoridad que normalmente empleaba. Conoces la Merced mejor que todos mis analistas, juntos. Necesitamos entender cómo los rojos están utilizando su infraestructura. Lucía estudió a su hermano, reconociendo tanto al niño que había protegido en su infancia como al hombre poderoso que había llegado a ser. Los túneles, dijo finalmente. La abuela nos contaba historias sobre pasajes secretos bajo el mercado. Pensé que eran cuentos, pero los vendedores antiguos susurran sobre espacios que no aparecen en los planos oficiales. El rostro de Omar se iluminó con comprensión. Rápidamente convocó a su equipo, que reingresó con expedientes y tabletas. «Muéstrame», pidió, desplegando planos arquitectónicos del mercado mientras Torres añadía. «Encontramos indicios de túneles, pero la documentación oficial es inconsistente». Lucía se acercó al mapa, sus dedos trazando rutas invisibles entre secciones del mercado, donde la historia colonial de la ciudad permanecía enterrada bajo generaciones de comercio. Mientras señalaba ubicaciones específicas, el plan de seguridad se transformaba en algo más complejo. No solo protección, sino contraataque. Esta entrada, señaló un punto específico, está directamente bajo mi puesto de frutas. Omar observó el mapa con renovada comprensión. No te estaban intimidando solo por resistirte. Necesitaban específicamente tu ubicación. Los hermanos intercambiaron miradas, la revelación cristalizándose simultáneamente. La posición que las mujeres Vega habían ocupado por generaciones no era casualidad histórica, sino un punto estratégico en una guerra territorial subterránea que apenas comenzaban a comprender. La sección de pescados y mariscos en la Merced había pertenecido a la familia Navarro por 3 generaciones. Ahora Javier Suárez, en realidad capitán Méndez del equipo táctico de Omar, manipulaba filetes de tilapia con la destreza practicada durante semanas de entrenamiento intensivo. Su delantal manchado y la gorra gastada completaban un disfraz perfecto, permitiéndole observar las operaciones mientras intercambiaba bromas con clientes habituales. 2 kilos más de camarón para el restaurante, solicitó una mujer que Méndez identificó como contacto mediante un código específico en su pedido. Mientras envolvía el producto, ella deslizó discretamente un dispositivo USB entre los paquetes congelados. «Cortesía de la casa», murmuró él, entregando un pequeño paquete adicional que contenía una cámara miniaturizada. Similares intercambios ocurrían simultáneamente por todo el mercado. Una florista recibiendo instrucciones ocultas entre rosas, un vendedor de especias transmitiendo grabaciones mediante dispositivos camuflados como productos orgánicos. La infiltración de Omar había convertido la Merced en un laberinto de vigilancia donde cada transacción podía ser legítima o parte de una elaborada red de inteligencia. Bajo tierra la situación era aún más tensa. El sargento Vidal, haciéndose pasar por trabajador de mantenimiento, navegaba los antiguos túneles coloniales con una linterna modificada que escaneaba y transmitía planos tridimensionales. Lo que descubrió confirmaba las sospechas de Lucía, una red subterránea extensiva, parcialmente renovada con tecnología moderna. Cables de fibra óptica serpenteaban junto a tuberías centenarias, creando un sistema nervioso digital bajo el bullicio del mercado. En la mansión de Lomas de Chapultepec, Víctor Rojas estudiaba informes sobre la intervención que había interrumpido la intimidación a Lucía. Miguel permanecía rígido, consciente que su fracaso había complicado la operación. «Harfuch está intensificando vigilancia», informó Miguel, «pero seguimos avanzando con el plan B. Los túneles principales están asegurados». El cobra manipuló su característico anillo de oro mientras contemplaba un mapa digital del subsuelo de la Merced.
¿El sistema está operativo? 70% completado. La infraestructura digital funciona. Podemos transportar producto desde los almacenes norte hasta Tepito sin superficie visible. Los ojos penetrantes de Víctor se estrecharon. ¿Y los comerciantes? 34 asegurados. Los más estratégicos están cooperando. ¿La vendedora de frutas? Miguel tensó la mandíbula. Desaparecida. Posiblemente bajo protección. Oficial, su ubicación es vital. Necesitamos control sobre esa entrada específica. Víctor proyectó un esquema tridimensional, mostrando cómo el puesto de Lucía se situaba precisamente sobre un nodo crucial donde varios túneles convergían. Era el punto de distribución central en nuestro diseño. Simultáneamente, en el centro de mando móvil establecido en un camión de carga aparentemente abandonado cerca del mercado, Omar recibía transmisiones en tiempo real de sus agentes. Las imágenes del USB recién entregado revelaban modificaciones sofisticadas a la infraestructura centenaria. Sensores de movimiento, escáneres biométricos disimulados como deterioro estructural y algo más alarmante, cargamentos sistemáticos, trasladándose bajo la ciudad completamente invisibles a la vigilancia superficial. No es solo distribución, comprendió Omar mientras las piezas encajaban. Han creado una red logística completa. Almacenamiento, procesamiento, distribución regional. La Merced es su centro neurálgico. La coronel Ramírez analizaba manifiestos interceptados. Estimamos movimiento de producto valorado en millones diariamente bajo nuestros pies. Y esto no es reciente. Han estado desarrollando esta infraestructura por años. ¿Cuántos comerciantes están involucrados?, preguntó Omar pensando en Teresa, Carmela, las familias que Lucía consideraba comunidad. Datos preliminares sugieren mayoría por coerción, minoría por complicidad, respondió Ramírez. Pero lo más preocupante, proyectó un calendario. Interceptado. Es esto. Las fechas marcadas indicaban una expansión masiva inminente. Lo que había comenzado como extorsión a comerciantes era meramente la fase preparatoria. 48 horas, murmuró Omar, estudiando el documento. Están acelerando debido a nuestra intervención. En ese momento, una transmisión urgente del sargento Vidal interrumpió la sesión. Señor, he identificado explosivos estratégicamente colocados en puntos estructurales bajo el mercado. No son para destrucción. Parecen diseñados para sellar accesos específicos mientras revelan otros nuevos. La revelación cristalizó con claridad brutal. El plan de los rojos no contemplaba simplemente controlar la Merced, planeaban transformarla físicamente, alterando permanentemente su estructura, para consolidar su imperio subterráneo, sin importar el costo humano para los miles que dependían del mercado para subsistir. Preparen intervención completa, ordenó Omar. Tenemos menos tiempo del que pensábamos. La Merced, después del cierre, se transformaba en un espacio de sombras alargadas, donde los puestos cubiertos con lonas creaban siluetas fantasmales bajo la tenue iluminación de emergencia. Esta noche, sin embargo, el silencio habitual había sido reemplazado por una tensión eléctrica, mientras agentes tácticos vestidos de civil se posicionaban estratégicamente, sus comunicadores invisibles transmitiendo actualizaciones constantes. Esto es innecesariamente peligroso. Omar ajustaba el chaleco antibalas bajo la blusa tradicional que Lucía insistió en usar para mantener la autenticidad de su apariencia. Su rostro, normalmente disciplinado para ocultar emociones, mostraba preocupación fraternal que décadas de entrenamiento no lograban disimular. «Es mi puesto, mi mercado, mi decisión», respondió ella, verificando la pequeña cámara oculta entre las frutas artificiales que habían reorganizado exactamente como ella lo haría. Además, tu equipo de inteligencia confirmó que el plan solo funciona si Miguel ve exactamente lo que espera ver. Las últimas 24 horas habían sido una intensa preparación, análisis de los túneles mapeados, identificación de explosivos, posicionamiento de equipos tácticos. El plan dependía de un elemento central que había generado acaloradas discusiones entre los hermanos Harfuch.
Lucía, aparentemente regresando desafiante a su puesto, atrayendo a Miguel y sus operativos hacia una trampa cuidadosamente orquestada. 30. Equipos en posición, informó la coronel Ramírez a través del comunicador, discretamente colocado en el oído de Omar. Perímetro exterior asegurado, rutas de emergencia confirmadas. Omar asintió imperceptiblemente, su mirada recorriendo el mercado transformado en campo de batalla. Vendedores como Teresa y Carmela, previamente evacuados, habían sido reemplazados por agentes entrenados que simulaban las rutinas nocturnas de limpieza que precederían la apertura matutina. «Recuerda», instruyó a Lucía, «en cuanto Miguel confirme la operación de los túneles, te retiras inmediatamente por la ruta B. El capitán Méndez te escoltará hasta el vehículo blindado». Lucía ajustó una caja de mangos, posicionándola exactamente como lo había hecho durante años. Sus movimientos, observados por cámaras ocultas, serían indistinguibles de su rutina habitual para cualquier vigilancia externa. «¿Y si recibimos información crítica antes de completar la extracción?», cuestionó, revelando una comprensión táctica que sorprendió nuevamente a Omar. «La información es secundaria a tu seguridad», respondió categóricamente. «La seguridad de miles de familias que dependen de este mercado no es secundaria a nada», replicó ella, su determinación recordándole incómodamente a Omar la misma resolución que había mostrado su madre durante décadas defendiendo el negocio familiar. Un sonido metálico interrumpió su discusión. La puerta trasera del área de almacenamiento abriéndose fuera de la secuencia planificada. Los hermanos intercambiaron miradas de alarma mientras Ramírez susurraba urgentemente en sus comunicadores. «Movimiento no autorizado sector este, confirmando identidad». Omar empujó discretamente a Lucía tras el mostrador mientras desenfundaba su arma reglamentaria. Segundos eternos transcurrieron hasta que la voz tensa de Ramírez regresó. «Custodio del mercado. No está en nuestra lista de colaboradores ni sospechosos». «Héctor», murmuró Lucía reconociendo la silueta del guardia de seguridad que había evitado su mirada durante la confrontación inicial con Miguel. El guardia avanzaba metódicamente, verificando cerraduras con la regularidad de quien cumple una rutina establecida. Sin embargo, algo en su comportamiento alertó el instinto entrenado de Omar. Movimientos demasiado precisos, atención excesivamente enfocada en áreas específicas. «Está marcando puntos de control», susurró Omar, verificando que todo esté despejado para la operación de los rojos. Lucía observó al hombre cuyas frutas había regalado durante años, cuya hija había comenzado recientemente la universidad gracias a un préstamo informal que ella había facilitado. La complejidad de lealtades en el mercado, donde cada vendedor balanceaba supervivencia contra principios, cristalizó dolorosamente. «Cronograma comprometido», advirtió Ramírez. «Vehículos aproximándose por acceso norte. Signaturas térmicas confirman múltiples objetivos». Omar consultó rápidamente con su equipo a través de códigos susurrados, mientras reorganizaba mentalmente la operación. El ingreso prematuro de Héctor había alterado la secuencia cuidadosamente planeada, potencialmente exponiendo posiciones tácticas. «Abortar», ordenó finalmente. «Reagrupar para contingencia delta». Lucía agarró su brazo, su expresión desafiante bajo la tenue luz. «Si abortamos ahora, perderemos nuestra única oportunidad de desmantelar completamente su operación. Mañana habrán trasladado todo, modificado rutas». Un tenso silencio se extendió entre ellos mientras dos lógicas competían, la del oficial de seguridad entrenado para minimizar riesgos y la de la comerciante que comprendía las dinámicas del mercado mejor que cualquier estratega. «Modificación de plan», anunció finalmente Omar. «Lucía permanece como elemento central pero con protección reforzada. Capitán Méndez, no se separe de mi hermana bajo ninguna circunstancia». Mientras las fuerzas tácticas se reorganizaban, silenciosamente entre las sombras del mercado centenario, los vehículos de los rojos se detenían en el acceso norte. La trampa, aunque alterada, seguía tendida. La pregunta que tensaba cada músculo en el cuerpo de Omar
era quien resultaría finalmente atrapado en ella. Las sombras se alargaban entre los pasillos del mercado mientras Miguel avanzaba flanqueado por 6 hombres armados, su habitual arrogancia amplificada por la certeza de estar ejecutando la fase final de un plan meticulosamente estructurado. La penumbra distorsionaba las proporciones familiares de la Merced, convirtiendo el espacio cotidiano en un laberinto de siluetas donde cada esquina podía ocultar amenazas o ventajas tácticas. «Perímetro asegurado», informó uno de sus hombres, a través del comunicador discreto. 4 accesos controlados. Miguel asintió satisfecho. La resistencia inicial de algunos vendedores había resultado útil, proporcionando ejemplos públicos de las consecuencias de oponerse a los rojos. Observó con particular interés el puesto de frutas hacia el cual se dirigían, la pieza central geográfica de toda la operación. La visión de Lucía organizando metódicamente su mercancía lo detuvo momentáneamente. Su regreso desafiante era inesperado pero no sorprendente. Había identificado correctamente su determinación desde el primer encuentro. Lo que resultaba incongruente era su aparente calma. «Señorita Vega», saludó manteniendo distancia calculada. «Su persistencia resulta admirable pero profundamente imprudente». Lucía continuó reorganizando mangos con precisión habitual. «Los Vega no abandonamos nuestro lugar», respondió sin levantar la mirada. «Mi abuela mantuvo este puesto durante terremotos, inundaciones y revoluciones. Ustedes son simplemente otra tormenta pasajera». La radio de Miguel vibró con una actualización urgente mientras sus hombres establecían posiciones estratégicas. En su oído, la voz tensa del operativo de vigilancia exterior transmitía información alarmante sobre movimientos sospechosos en los accesos secundarios. Simultáneamente, en el vehículo blindado estacionado 3 cuadras al norte, Víctor El Pi Cobra Rojas monitoreaba la operación a través de transmisiones encriptadas y cámaras de vigilancia térmica. El despliegue de recursos para asegurar la Merced representaba años de planificación, millones en sobornos e infraestructura. Sus dedos acariciaban distraídamente el anillo de oro mientras estudiaba los patrones de movimiento capturados por sus sistemas de vigilancia. «Señor», interrumpió su chofer mostrándole una tableta. «Identificación facial confirmada. La vendedora Lucía Vega. Hemos encontrado su expediente completo». Víctor estudió la información, su expresión transformándose gradualmente, mientras conexiones imprevistas cristalizaban en su mente. Apellido materno: Harfug. Hermano: Omar Harfug, secretario de Seguridad. «Aborten inmediatamente», ordenó, activando protocolos de emergencia. «Es una trampa. Activen detonadores de emergencia. Contingencia». En el puesto de frutas, la confrontación escalaba mientras Miguel, aún ignorante de la revelación que había paralizado a su jefe, ejecutaba el plan original. «Este mercado ahora opera bajo nueva administración», declaró, haciendo un gesto para que sus hombres comenzaran a desplazar el mostrador que ocultaba la entrada al túnel principal. Su cooperación facilitaría tremendamente esta transición. El sonido de cerraduras, activándose electrónicamente, reverberó por el mercado. Omar, posicionado estratégicamente entre puestos cercanos, dio la señal. Inmediatamente, figuras emergieron de posiciones ocultas, vendedores aparentemente rutinarios, revelándose como oficiales tácticos, personal de limpieza, transformándose en francotiradores expertos. «Seguridad nacional. Todos al suelo», ordenó la voz amplificada de 1900, la coronel Ramírez. El caos estalló en múltiples frentes. Los hombres de Miguel respondieron con precisión entrenada, utilizando puestos cercanos como cobertura mientras intercambiaban fuego con las fuerzas de Omar. Simultáneamente, explosiones controladas resonaron desde los túneles inferiores. Víctor, ejecutando remotamente su plan de contingencia. «Están detonando las cargas», gritó el capitán Méndez. «Están sellando túneles, destruyendo evidencia». Miguel,
Comprendiendo tardíamente la magnitud de la operación gubernamental, intentó retirarse hacia el acceso este. Su mirada se cruzó brevemente con la de Lucía, comprensión tardía reflejándose en sus ojos mientras identificaba el parentesco en sus rasgos. «Harfuch», murmuró con amarga realización. El suelo bajo el puesto de frutas tembló peligrosamente. Décadas de conocimiento del mercado permitieron a Lucía reconocer inmediatamente el peligro. «Los pilares coloniales», gritó hacia Omar. «Si colapsan los túneles principales, toda la sección histórica caerá». La predicción se materializó parcialmente cuando una sección del piso se hundió, creando un abismo entre Lucía y las fuerzas tácticas. Miguel, viendo su oportunidad, la sujetó como escudo mientras retrocedía hacia una salida secundaria. «Detengan el fuego», ordenó Omar, observando con horror cómo su hermana era arrastrada entre nubes de polvo y escombros. Lo que Miguel no anticipó fue la red de alianzas que Lucía había cultivado durante décadas. Mientras forzaba su avance por pasillos secundarios, figuras emergieron de puestos aparentemente abandonados, no agentes tácticos, sino verdaderos vendedores que habían regresado silenciosamente para defender su mercado. Teresa bloqueó un pasillo con su carrito de artesanías. Los hermanos Martínez surgieron de su almacén frigorífico. Carmela apareció sosteniendo improvisadas bombas de fertilizante. Clientes regulares, repartidores, personal de limpieza. La verdadera comunidad de Minomisentendí. La Merced materializándose como una fuerza imprevista, tanto para los rojos como para el operativo oficial. «El mercado protege a los suyos», declaró Teresa, su voz anciana pero firme. Atrapado entre fuerzas gubernamentales y la inesperada resistencia comunitaria, Miguel aflojó su agarre momentáneamente. Suficiente para que Lucía implementara técnicas defensivas básicas que Omar le había enseñado durante su juventud. Mientras el operativo culminaba con detenciones simultáneas en múltiples frentes, Víctor observaba desde su vehículo cómo décadas de planificación criminal se desmoronaban ante la imprevisible variable que ningún análisis táctico podía haber anticipado. Una comunidad unida defendiendo lo suyo, liderada por la hermana del hombre que había jurado destruirlo. Los rayos dorados del amanecer se filtraban a través de las nuevas lonas multicolores que cubrían la sección reconstruida de la Merced, creando un caleidoscopio de luz sobre frutas meticulosamente organizadas. 3 meses después de la operación que había desmantelado la red de los rojos, el mercado mostraba cicatrices visibles pero dignas, pilares reforzados donde antes hubo túneles, nuevas estructuras que respetaban la arquitectura centenaria y, sobre todo, una renovada energía comunitaria que vibraba entre los pasillos. Lucía ajustaba su nuevo letrero: Sabores del Sur, Tradición Vega, desde 1945, mientras observaba el mercado despertando gradualmente. Los cambios eran sutiles pero significativos: cámaras discretas integradas arquitectónicamente, guardias de seguridad seleccionados entre vecinos respetados y el nuevo centro comunitario establecido en espacios previamente controlados por el cartel. «La estructura colonial resistió mejor de lo esperado», comentó Teresa, colocando un alebrijecito multicolor junto a las fotografías de la madre y abuela de Lucía en su pequeño altar. «Como nosotros». Lucía sonrió, reconociendo en esta simple ofrenda la evolución de su relación, de vecinas a sobrevivientes, de comerciantes a guardianas de un legado compartido. El mercado siempre había sido más que un centro comercial. Era un organismo vivo que ahora demostraba inusitada capacidad regenerativa. El arquitecto dice que algunas secciones coloniales permanecieron intactas por siglos, respondió, recordando las extensas evaluaciones estructurales que habían seguido a la confrontación. Solo necesitaban ser descubiertas nuevamente. La tarde anterior había acompañado a Omar durante su inspección final del sistema de seguridad comunitaria implementado como piloto en la Merced. Su hermano, siempre formal durante funciones oficiales, había demostrado una inesperada capacidad para escuchar genuinamente a los comerciantes, incorporando sus conocimientos del espacio en protocolos de vigilancia
que respetaban las dinámicas orgánicas del mercado. «¿Café?», ofreció Carmela aproximándose con 3 tazas humeantes. «Estamos inaugurando el nuevo kiosco central». Siguieron a la florista hacia el espacio renovado que anteriormente había sido punto neurálgico de vigilancia del cartel. Ahora, mesas pequeñas permitían a compradores y vendedores conversar mientras pantallas informativas mostraban contenido relevante para la comunidad mercantil, desde precios mayoristas hasta alertas de seguridad ciudadana. Héctor supervisaba el área, su uniforme de seguridad complementado con una insignia especial que lo identificaba como enlace comunitario. Su reincorporación había generado controversia inicial, pero la intervención de Lucía resultó crucial. Su testimonio sobre las presiones que el guardia había enfrentado para proteger a su familia permitió una segunda oportunidad que ahora honraba con dedicación extraordinaria. «El secretario Harfuch llegará en 10 minutos», anunció Héctor consultando su radio. «La comitiva ya está en camino». Lucía asintió sintiendo la familiar mezcla de orgullo y nerviosismo que acompañaba las apariciones públicas de su hermano. Desde la operación habían establecido una rutina de cenas quincenales, espacios privados donde Omar podía temporalmente abandonar el peso de su posición y simplemente existir como hermano. Lentas conversaciones reconstruyendo puentes entre sus mundos separados, reconociendo tanto diferencias irreconciliables como valores fundamentalmente compartidos. La visita oficial de hoy celebraba la implementación completa del programa de Seguridad Comunitaria Participativa, concebido inicialmente para la Merced, pero ahora expandiéndose hacia otros mercados históricamente vulnerables. Entre los nuevos empleados del programa, Lucía reconoció rostros sorprendentes, antiguos, miembros de bajo nivel del cartel, ahora reincorporados legítimamente gracias a una controvertida pero efectiva iniciativa de rehabilitación. «Tu hermano arriesga capital político con este programa», comentó Teresa, observando perceptivamente los pensamientos de Lucía. «Muchos preferirían simplemente encarcelar a todos los involucrados. Omar comprende matices que otros funcionarios ignoran», respondió Lucía recordando conversaciones profundas donde su hermano había cuestionado paradigmas tradicionales de seguridad. «Algunos fueron víctimas tanto como nosotros». La comitiva oficial apareció en la entrada principal del mercado. Omar, impecable en su traje formal, pero visiblemente más relajado que meses atrás, saludaba a comerciantes por sus nombres mientras avanzaba. A su lado, la coronel Ramírez documentaba interacciones para ajustes futuros al programa. Cuando sus miradas se encontraron a través del mercado, Lucía reconoció algo que había estado ausente durante años, una conexión que trascendía circunstancias y elecciones divergentes. No necesitaban proximidad constante para mantener el lazo fundamental reconstruido durante la crisis. Omar completó su recorrido protocolar antes de aproximarse al puesto de su hermana. Intercambiaron el abrazo breve pero genuino que habían incorporado a sus encuentros públicos, un gesto que equilibraba sus roles duales como funcionario, comerciante y hermanos reunificados. «Las cámaras térmicas están integradas perfectamente», comentó él, acariciando distraídamente una papaya, como solía hacer cuando visitaba el puesto familiar durante su juventud. «Nadie las detectaría sin conocimiento previo, porque finalmente preguntaron a quienes conocemos cada rincón de este lugar», respondió ella, entregándole discretamente un pequeño paquete. «Mangos maduros, para tu oficina». La sonrisa de Omar, apenas perceptible pero auténtica, comunicaba comprensión compartida. El mercado, como su relación, permanecía imperfecto pero funcional. Estructuras antiguas reforzadas con elementos modernos, tradición y renovación coexistiendo en equilibrio dinámico. Mientras la comitiva continuaba su recorrido oficial, Lucía regresó a su rutina diaria, seleccionando, organizando, aconsejando a clientes sobre la perfecta madurez de cada fruta. El legado que casi había perdido continuaba transformándose mientras preservaba su esencia fundamental, como la Merced misma, como su renovada conexión familiar,
como una ciudad que constantemente cicatrizaba para seguir existiendo.